Capítulo 8 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras, por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Iniciamos nuestro recorrido por los 28 capítulos del Evangelio de Mateo, el primero de los 4 evangelios escrito aproximadamente entre los años 60 al 69 después de Cristo. ¿Quién hubiese podido imaginar que un publicano, cobrador de impuestos, fuese el instrumento que el Espíritu Santo iluminó para contar la maravillosa historia de Jesucristo, con tal veracidad por haber sido testigo ocular de todos los sucesos, ya que fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús para que le siguiera y fuese su apóstol? En los primeros capítulos, Mateo certifica la genealogía de Jesús, la cual establece y prueba que él fue un descendiente del rey David. Este hecho es importante porque es consistente con la descripción del Mesías del Antiguo Testamento. Mateo dirige su relato de las buenas nuevas a los judíos que estaban esperando el ungido, que en término hebreo significa el Mesías y en griego el Cristo, para coronarlo como el Rey de los judíos, en cumplimiento de todas las promesas declaradas en el Antiguo Testamento, en el que se contó cómo Dios escogió a David y mandó al profeta Samuel a que lo ungiera con aceite para que fuera rey de Israel. Pero a su hijo él mismo lo escogió y lo ungió desde su divina concepción con el Espíritu Santo, desde el vientre de María la Virgen, la bienaventurada, por haber sido la escogida para albergar en su vientre el tesoro más preciado de la humanidad, el primogénito Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lea este episodio en Mateo 1, 21-22. Fue por él que preguntaron los magos de Oriente, que vinieron a reconocerlo como el rey de los judíos. Por cierto, vale aclarar que la Biblia nunca dijo que fueran 3 los magos y mucho menos menciona sus nombres. Creo que después de haber terminado este recorrido por los 4 evangelios, se va a percatar que muchos relatos que de tradición en tradición se contaban de la vida de Jesús no están registrados en las Sagradas Escrituras. Por tanto, pierden toda veracidad y no pueden considerarse como reales, puesto que son cuentos que nunca ocurrieron. En este curso bíblico solo hablaremos de lo que está escrito, porque escrito está y nadie lo puede dudar. Nuestra fuente de información viene únicamente de la Biblia, y si la Biblia lo dice, lo creemos, y si la Biblia no lo dice, no lo creemos. Prometo que procuraré descorrerles el velo de su mente, tal cual se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo cuando Cristo murió, para que descubra en cada episodio la revelación del tabernáculo de reunión en la persona de Jesús por medio del Espíritu Santo, en cada uno de los detalles que se cuentan en este evangelio. En Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de reunión con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Usted se va a encontrar con la narrativa del autor, que cuenta diferentes sucesos de la vida de Jesús desde el comienzo de su ministerio, como por ejemplo cuando Juan lo vio como el cordero inmolado en el altar del sacrificio hecho de bronce que estaba en la entrada de ese templo santo. Entonces exclamó a gran voz Juan, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo relata Juan en su Evangelio del capítulo 1, verso 29. Fue Juan el Bautista, su primo, a quien se le otorgó ese inmenso privilegio de sumergir en las aguas del río Jordán al Hijo de Dios,
quien nunca había cometido pecado, del que él mismo decía que no era digno de desatarle sus sandalias, ahora se presentaba como el último de los sacerdotes, realizando la transición de mando cuando el Espíritu de Dios se posó sobre él y lo ungió. Y dice que llegaría a ser el sumo sacerdote, representando el verdadero lavacro en el que tenía que lavarse para seguir su camino hacia el lugar santísimo del nuevo tabernáculo espiritual e invisible, pero más presente que nunca en la humanidad y divinidad de Jesucristo. Mateo cuenta que después de todas estas cosas, Jesús va aparentemente solo al desierto, pero en realidad había miles de ángeles acompañándolo y sustentándolo en la prueba que le sobrevendría cuando Satanás lo tienta en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, le ofrece pan. Y Jesucristo le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lea esto en Mateo 4:4. Una vez superada toda tentación, Jesucristo salió triunfante de tremenda prueba para iniciar su ministerio con una nueva manera de predicar que no conocían los sacerdotes y los escribas, cuando decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Debo aclararle que en este recorrido no podré mencionar todos y cada uno de los episodios que narran los 28 capítulos del Evangelio de Mateo. Por tanto, tomaré los más relevantes para que usted se haga un croquis que le delimite el camino para encontrarse con Jesús.